Hola, mi nombre es Dayana Carmona. Mis compañeros y yo, estudiantes de la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco, cursante de Higiene y Seguridad Laboral, proyecto 2, periodo 2, viendo la materia de instrumentación industrial. Como higienista, es necesario saber la importancia de las características de la medida. Para ello, señalamos lo que es la medida. Es el resultado de medir una cantidad desconocida a partir de una cantidad conocida. Por ejemplo, si deseamos confeccionar una cortina, es necesario medir la ventana, el largo y el ancho, para saber qué cantidad de tela debemos comprar para poder confeccionar dicha cortina. Los instrumentos pueden medir de manera analógica y digital. Existen varios tipos de medidas. La medida directa, que se obtiene en la comparación de una variable con el patrón. Por ejemplo, cuando medimos el largo y ancho de la ventana con una cinta métrica. Y la indirecta, que se calcula mediante fórmulas y depende de una medida directa. Por ejemplo, cuando deseamos calcular el área de un cuadrado, medimos el largo y el ancho del cuadrado, se multiplica y se obtiene el área. Hola, yo soy Alay Peña y continuando con el tema de las características de la medida, les voy a hablar lo que es el rango. Es el conjunto de valores de la variable que puede medir el instrumento. Se especifica mediante el límite superior y el límite inferior. Su ecuación es desde el límite inferior hasta el límite superior. Se define a partir del rango entero. Un dato de tipo subrango puede tomar valores del rango original entre un mínimo y un máximo. Exactitud es la cualidad que tiene un instrumento de medición por la que tiende a dar lecturas próximas al verdadero valor de la magnitud medida. Precisión es la cualidad que tiene un instrumento de medición por la que tiende a dar lecturas próximas unas a otras, es decir, es el grado de dispersión de las lecturas medidas. Resolución es la menor diferencia de valor que el instrumento puede distinguir. En los instrumentos analógicos interviene el operador dependiendo de la posición donde vea la aguja. En los instrumentos digitales es el valor menos significativo que puede actuar en la medida. Hola, mi nombre es Yamile Carmona y les voy a hablar sobre error. Error es la diferencia que existe entre el valor que un instrumento indica de una variable de proceso y el valor que en realidad tiene esta variable. Su fórmula es: error va a ser igual a el valor leído en el instrumento menos el valor que en realidad tiene la variable medida. Tenemos en los tipos absoluto y relativo. El absoluto es el valor leído menos el valor verdadero y el relativo es valor absoluto entre valor verdadero. Ruido es toda perturbación eléctrica o señal accidental no deseada. Esta ocasiona que se alteren los registros, indicaciones que en el instrumento que en realidad se quieren obtener. Zona muerta es el campo de valores que no varía la indicación, registro o señal en la salida del instrumento. Tiempo de respuesta es el tiempo transcurrido desde el inicio del estímulo en la entrada de un instrumento hasta que ocurre un cambio significativo a la salida. Mi nombre es Charian Miguel y en esta oportunidad le voy a hablar de las características de la medida. Una de las características es la repetibilidad, que es la capacidad de reproducción de las posiciones de la pluma o del índice de señal de salida del instrumento al medir rápidamente valores de la variable. Característica es la linealidad,
que es la capacidad de un instrumento de medición para proporcionar una indicación que tenga una relación lineal con una magnitud determinada distinta de una magnitud de influencia. La fiabilidad es la probabilidad de un sistema o aparato o dispositivo cumpla una determinada función bajo ciertas condiciones en un tiempo determinado. En cuanto a la reproductividad, es la capacidad de reproducción de un instrumento de las medidas repetitivas de la lectura o señal de salida para el mismo valor de la variable medida. La apreciación es la mínima lectura que puede hacerse sobre la escala. Su ecuación es lectura mayor menos la lectura menor entre el número de divisiones de esa lectura. Mi nombre es Geraldine Colmenares y en el mismo orden de ideas que mi compañero les voy a mencionar lo que es el alcance. Es la diferencia entre el límite superior e inferior del rango. La ecuación del alcance es lectura mayor menos lectura menor. Como se muestra en el ejemplo, en el termómetro se observa que tenemos un límite inferior de menos 5 grados y un límite superior que es igual a 60 grados centígrados. Por lo tanto, el resultado sería 65 grados centígrados. La estabilidad, capacidad de un instrumento para mantener su comportamiento durante su vida útil y en el almacenamiento. Útil de servicio. Tiempo mínimo especificado durante el cual se aplican las características del servicio continuo intermitente del instrumento sin que éste presente cambios en su comportamiento. Entre los ejemplos de la vida útil de servicio tenemos el sonómetro, el osciloscopio y el luxómetro. Histéresis, valor máximo de la diferencia entre las medidas de un mismo valor en sentido creciente y decreciente de la variable. Es la razón o diferencia en la respuesta de la salida del instrumento a un estímulo de la entrada. De esta manera, tener el conocimiento de las características de la medida en instrumentación es importante en las industrias porque gracias a ello se establecen parámetros adecuados para el buen funcionamiento de los equipos que hacen vida el proceso productivo en las industrias, siempre interactuando con instrumentos calibrados y en buen estado. En relación con la higiene y seguridad, es de gran importancia el conocimiento del manejo y utilidad de las características de la medida para así llevar a cabo correctamente las inspecciones del estado de los instrumentos, tanto digitales como analógicos, y de esta misma manera instruir a los trabajadores sobre el uso correcto de estos. Muchas gracias y espero que les haya gustado esta exposición.